En esta oportunidad quiero compartir contigo acerca de un tema muy interesante que tiene que ver la salvación, tiene que ver con la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, nos habla interesantemente acerca de la salvación y nos arroja informaciones muy importantes, sobre todo la salvación por gracia. Muchas personas piensan que la salvación es obtenida mediante las obras, pero debemos estar claros y conocer lo que dice la palabra de Dios, porque por las obras ningún hombre puede alcanzar salvación para su alma, ya que la salvación es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero que leamos la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a compartir Efesios 2, capítulo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin duda alguna, hermano, que estos versículos aclaran la obra de la salvación. La salvación, en cuanto a la salvación, todo es por la obra de Dios, no nuestra. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Todo es don de Dios. No somos salvos por medio de nuestras buenas obras, así que no tenemos razón para ufanarnos como si ser cristiano fuera una cosa del otro mundo dolorosa, hacer voto de pobreza, hacer cuantas cosas como se enseñó en Roma durante mucho tiempo, tratando de influenciar a la gente creyendo de que la salvación se obtenía mediante las obras. Que si usted, de ahí donde viene la creencia de que si tú te pones una piedra en la cabeza y coges para Higüey en una fecha cierta, y entonces y te pones esa piedra y camina, o te sube la cruz arriba, nada de eso te va a llevar al cielo. Nada de eso te va a dar la salvación. Nada de eso te va a conectar a Dios. Todo eso es una gran mentira creada por el Imperio Romano, que no tiene ningún asidero bíblico, porque la obra de salvación comenzó con Dios en el cielo. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? Allá. O sea, ahí no había hombre, ahí no había ser humano. Dios no le preguntó al hombre, o aparece la historia de que Dios le preguntó a algún hombre, óigame, la humanidad está perdida en los delitos y pecados. ¿Qué usted cree? ¿Podemos mandarle a Cristo o a un ángel? La Biblia no dice nada de eso. Dios, cuando ideó el plan de salvación para el hombre, no le preguntó en cuanto a eso se refiere al hombre, porque la salvación es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Entonces, muchos de nosotros llevamos un romano adentro y todavía entendemos que si ayunamos, que si vamos a ayunar es para ganarnos la salvación. Usted puede hacerlo para fortalecerse, pero para ganar la salvación no, porque la salvación la ganó Jesucristo por nosotros, y en Él es que nosotros podemos obtener salvación, y la da por su gracia y misericordia a nosotros que no la merecemos.
No la merecemos porque nuestra condición es mala y pecaminosa e inclinada al pecado. Entonces a eso se le llama gracia, porque tú no lo mereces. Por eso es que dice la salvación es por gracia, porque no hay esfuerzo alguno que podamos hacer para nosotros obtenerla, porque hasta el intento del corazón del hombre es de continuo al pecado. Por eso era que el apóstol Pablo, un hombre que Dios lo usaba tanto, se atrevió a decir en un momento: óyeme, encuentro esta ley que hay en mis miembros, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Era una lucha que tenía, porque el hombre es inclinado al pecado. Entonces, la única manera de salvarse es por gracia, que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Si lo mereciéramos, no sería gracia, entonces sería obra. No somos salvos porque hemos sido buenos, porque hemos hecho cosas buenas o hemos ganado la salvación de alguna otra manera. La Biblia es clara al decir que no podemos ganar la salvación. Cristo ganó la salvación por nosotros. Y Pablo escribió en Romanos capítulo 3, verso 20, por las obras de la ley, ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y escribió en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición y ninguno de nosotros puede guardar esa ley. Todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno de Dios. Ahora, ¿qué nos salva? La intervención de nuestro Señor Jesucristo por su gracia y misericordia. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Ahora yo quiero que usted analice por qué en Romanos capítulo 3 versículo 20 el apóstol Pablo habla de esta manera. Porque el apóstol Pablo sabe que aún el hombre intentando cumplir la ley no la va a poder cumplir, señores. No la va a poder cumplir. Por eso es que el apóstol apunta a esta realidad y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señores, la ley nos ayuda a entender el pecado. La ley nos ayuda a identificar cuán miserables somos nosotros que no podemos cumplirla. El que no falla en una cosa, falla en otra. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a la misericordia de Dios, gracias al perdón de Dios, gracias a su amor inmensurable, inentendiblemente finita, no lo entiende, hermano, el amor de Dios. Dios es tan grande y su gracia es tan infinita que dice: aunque ustedes sean infieles, yo sigo siendo fiel, porque está bien, el pecado me separa de ti, pero yo me quedo con los brazos abiertos, siempre esperando que tú me pidas perdón. Por eso yo te digo, si tú le has faltado a Dios y te sientes un miserable hoy, y te sientes un desventurado, y te sientes que perdiste la salvación, y te sientes que ya no tiene gozo, que ya no tiene paz, que ya tu alma lo que merece es el infierno, entrégate a Cristo y pídele perdón y arrepiéntete de corazón, que Cristo va a cambiar ese lamento en alegría y te salvará por su gracia y su misericordia. La Biblia es clara, hermano, y no se equivoca. Quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición y ninguno de nosotros puede guardar esa ley. Todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno. Ahora, ¿qué fue lo que Dios tuvo? Gracia. Cuando Adán y Eva pecan, según Génesis capítulo 3, señores, Dios le dio la sentencia al hombre. Fueron destituidos de su gracia, de la gloria de Dios, hermano, de tal manera que el mismo Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo es que dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, ahí está la respuesta. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si tú crees porque anda con una Biblia grande te vas a ganar la salvación, estás equivocado. Si tú crees que porque tú sufres mucho te vas a ganar la salvación, estás equivocado. Si tú crees que porque tú vas, güey, con una piedra en la cabeza o dejándote crecer la barba, o sin bañar, o con un trozo de cruz encima,
estás equivocado, porque el único que nos puede limpiar del pecado original, como se le llama teológicamente al pecado adámico, el único que nos puede limpiar de esa mancha pecaminosa se llama Jesucristo. Cuando nosotros abrimos el corazón, María no tiene autoridad para limpiarnos de pecado, Pablo tampoco, los apóstoles tampoco. El único que fue dado al hombre, a la humanidad, para ser perdonado, para ser redimido de la mancha del pecado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hasta que nosotros no le aceptamos a Él, y hasta que nosotros no abrimos nuestro corazón a Él, entonces no hemos sido perdonados, ni hemos sido restituidos, porque Él es el único que tiene autoridad. Si la salvación fuera por obra, Cristo no fuera necesario, señores. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si las obras fueran necesarias para la salvación, o más bien, si la salvación fuera por obra, entonces estamos diciendo que Cristo no es necesario. Porque yo me voy a guardar haciendo obra. Allá en mi pueblo, que es Vallaguana, los 28 de diciembre hacen la celebración al yeso ese que trajeron los españoles, pero le han mentido al pueblo diciéndole que ese yeso lo trajo Dios y apareció un Cristo y lo han calificado de Cristo de Vallaguana. Usted sabe la gente que nosotros sabemos que lo que viven es estafando, que lo que viven es engañando, mintiendo, robando, haciendo daño. Entonces le ofrecen toro, le ofrecen vaca, le ofrecen caballo, le llevan dinero al Cristo de Vallaguana y le besan los pies y allá comulgan y hacen cuantas cosas, porque creen que con eso se van a salvar. Porque esa es una ideología, un invento del Imperio Romano, señores. Que la salvación es por obra y que la salvación se puede obtener por obra. Por eso es que muchos de nosotros no entendemos la salvación por gracia, porque todavía tenemos un católico romano dentro de nosotros, sin darnos cuenta. Que la salvación es por gracia. No. ¿Cómo va a ser? Que yo no tuve que hacer nada. No. Yo sí tuve que hacer. ¿Qué tú hiciste? Dime. Explícame. Porque la Biblia es clara y no miente, señores. La Biblia es clara. Está bien, tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero ¿tú sabes por qué lo aceptaste? Porque un día Cristo mandó a uno para que te predicara y Dios fue que lo movió. Dios fue que lo movió. Y aún tú diciendo, sí acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Tú sabes por qué lo aceptaste? Porque el Espíritu Santo intervino. Léete a San Juan 6, verso 44. Dice, Jesús hablando dijo acerca de los que se convierten: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Es que Cristo estaba seguro que la atadura que tiene el hombre solamente la rompe Él y su Espíritu Santo. Porque la Biblia presenta al hombre no convertido, al hombre no regenerado, al hombre no restaurado como atado. Entonces, si nos podemos desatar allá en el mundo por nuestra propia cuenta, ¿a qué vino Cristo? No, somos rescatados por el poder del enemigo a través de la intervención de Dios, de su Espíritu, de la predicación de su palabra, de los siervos. Pero Dios es el que siempre empieza y toma la iniciativa. La palabra del Señor habla claro. Oiga bien, refiriéndose a la humanidad. Oye lo que dice la palabra de Dios. No se está refiriendo a un grupo, no, a la humanidad. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay justo en la tierra que haga completamente el bien y nunca peque. O sea, tú y yo le fallamos al Señor. Yo le fallo a Dios. Yo soy un hombre débil. Y tú también. Y tú sabes qué es lo que nos hace mantenernos: la gracia de Dios, la misericordia del Señor, el favor que no merecíamos de Dios, es lo que nos hace mantenernos. Porque Dios es amor y su misericordia es grande. Y esto no nos debe a nosotros hacernos dormir en el pecado, sino que tenemos que correr del pecado. Y pedirle a Dios a través de su Espíritu que, ya que Él nos ha salvado, nos ayude a correr del pecado que nos asedia. Pero debemos estar claros. Por eso fue que dijo, por lo que dice Eclesiastés 7:20,
fue que Pablo habló en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque no existe hombre que haga completamente el bien y nunca peque. Hay momentos que usted cree que lo está haciendo muy bien y no, lo está haciendo mal. Porque desde el tiempo de la antigüedad, Dios mismo dijo: no contenderé con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Por eso que te digo, tu debilidad tiene que entregársela a Cristo. El único que te puede ayudar en tu debilidad se llama Jesucristo. Y yo sé que tú tienes la tuya porque yo tengo la mía. Entonces nuestras debilidades, ¿por qué podemos decir en medio de nuestras debilidades que somos fuertes? Cuando somos sinceros y reconocemos los pecadores que somos y venimos humillados ante la gracia de Jesucristo y le reconocemos a Él como nuestro perdonador. Dios nos trae salvación por gracia. A nuestra respuesta es la fe. Pero ni siquiera nuestra fe viene de nosotros mismos. Dice la palabra que no es de vosotros. Se refiere no solo a la gracia, sino también a la fe. Tenemos que creer para ser salvos. Pero como estamos muertos en el pecado, no podemos creer. Por eso dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede entender las verdades espirituales. Así que no puede creer. El Dios de este siglo, entiéndase, el enemigo, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la luz del evangelio no pueda brillar sobre ellos. 2 Corintios 4:4. Así que esa era nuestra condición antes de venir al evangelio. Estábamos en tiniebla, estábamos muertos en nuestro pecado, ciegos a la verdad de Dios, sin esperanza y sin Dios. Efesios 2:12 dice, habla claro de esta verdad. Estábamos indefensos, incapaces de generar fe a partir de nuestro seco corazón. Como una gente que está ciego, sordo y muerto, según lo dice la palabra que hemos leído y citado los textos bíblicos. ¿Cómo puede generar fe? No puede. Necesita la intervención de Dios, que por su gracia y su misericordia lo toque para que pueda creer. Dios tiene que dar vida a nuestro seco corazón. Él lo hace. Te manda una persona para que te predique. Te manda una persona, tú que me oyes, que no eres cristiano. ¿Tú sabes por qué tú me estás oyendo? Porque la gracia de Dios te está tocando. Por eso te digo, arrepiéntete en este momento y llámanos y entrega tu corazón a Jesucristo. Porque es por su gracia que tú nos estás oyendo. Y Dios está permitiendo que esas palabras lleguen para que tú te entregues a Él. Dios tiene que dar vista a nuestros ojos. Dios, para nosotros poder entender, tiene que dar entendimiento a nuestra mente entenebrecida. Por lo tanto, toda la obra de salvación es un milagro de Dios. Toda la obra de salvación es un milagro de Dios. Creemos en el evangelio y recibimos al Señor Jesucristo por fe. Pero la fe es don de Dios, quien nos da el deseo, la capacidad, el entendimiento para hacer eso. Ninguno de nosotros puede gloriarse acerca de nuestra fe o de nuestra salvación o creernos los super espirituales, ya que es todo debido a la gracia de Dios de principio a fin. Por eso dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y de qué obra que está hablando? ¿De la obra de salvación? Sin duda alguna, amados hermanos. Por eso Efesios 2:8-9 habla de esta verdad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra, para que luego nadie se ande gloriando. Amados hermanos, glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Gocémonos en la salvación que Dios nos ha dado. Corramos del pecado cada día y siéntase usted bendecido, porque Dios le ha dado el milagro más grande, que es salvarlo del pecado y traerlo de este mundo perverso, este mundo que está lleno de ciegos, este mundo que está lleno de locos espirituales, este mundo que está lleno de gente que responden a los postulados del enemigo. A usted Jesucristo, por su gracia y su misericordia, y a mí también nos ha llamado de tal manera que hoy, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos casa, aunque no haya viaje, aunque no haya nada, tenemos que gloriarnos porque ya Cristo nos ha salvado por gracia y misericordia. Por eso cuando alguien me saluda, yo no le digo, yo estoy peleando la bendición. No, yo le digo, yo estoy bendecido. Porque para un cristiano que entiende que ha sido salvo por gracia,
entendiendo la condición que tenía cuando estaba en el mundo, para él lo más grande es ser salvo. Y por eso siempre dice, yo estoy bendecido porque tengo la salvación. Así lo decía Esteban, de tal manera que aunque lo golpearon, se atrevió a morir glorificando a Dios, porque él sabía que estaba salvo y que nadie le iba a quitar eso en ese momento, aunque le dieran golpe. Por eso Pablo, por eso Pedro, por eso los apóstoles fueron capaces de sufrir por la causa de Cristo, porque ellos entendían que ya Dios le había dado lo más importante, porque ellos entendían que ya Cristo había generado en ellos el milagro más grande que se puede recibir, que es la salvación del alma. Si tú me estás escuchando y tú eres salvo, y tú te has entregado a Cristo, gózate y alégrate y no caiga en el pecado, no vuelva atrás, no haga como la puerca que vuelve al vómito. Sigue a Jesucristo, entrega cada día más y más a Dios tu corazón, entrega cada día más y más a Dios tu alma, y Él te bendecirá de una manera especial. Alégrate porque eres salvo por gracia, porque por su misericordia y su amor te ha dado vida y vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que te habló tu hermano y tu amigo, el pastor Jorge Vázquez, pastor de tu iglesia cristiana Tiempo de Gracia. Llámanos al 809-962-2355 o escríbenos. Estamos para servirte.